Muy buenas noches, tengan todos ustedes y bienvenidos a la presentación de la novena edición de la revista de Arquitectura y Seres Urbanos, la arquitectura como obra social, como objeto social. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos están observando hoy por estos medios digitales que nos ha llevado todo este tema del COVID que hemos estado todos viviendo. Sin lugar a dudas ha sido complicado y ha sido difícil el dejar de estar cerca de ustedes, de llevar toda esta convivencia que llevábamos en el Colegio de Arquitectos durante los años anteriores, pero que hoy en día pues estamos volviéndonos a reunir para poder tener la presentación de la revista de Arquitectura y Seres Urbanos, que es nuestro principal órgano de difusión por parte del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Quiero comentarles también que bueno, el día de ayer se dio por concluida la exposición de la sala expositiva del Colegio de Arquitectos y agradecemos mucho a todos los participantes. También quiero invitarlos para que busquen, lean y sigan la revista que vamos a comentar el día de hoy. Tenemos un panel muy interesante para ustedes, para hacer la presentación de esta revista que ha sido un arduo trabajo, en el cual quiero agradecer mucho al Consejo Editorial por todo el trabajo que han estado desarrollando, en especial pues a Marcelo Espinosa, que ha estado con todo el tema de esta revista, al arquitecto Carlos Ortiz, y a todos aquellos que están involucrados para que hoy tengamos este objeto en nuestras manos, esta revista que tanto queremos todos y que estamos muy comprometidos con la difusión de la buena arquitectura. También quiero agradecer las facilidades que nos están dando el día de hoy para llevar este panel en forma virtual a INIAC, arquitecto Alejandro Ibarra Aragón, porque están en sus instalaciones para poder estar con ustedes de una forma muy directa y muy profesional. Les agradecemos mucho su presencia y espero que sea de su agrado la presentación de la revista el día de hoy. Gracias y bienvenidos. Saludos a todos. Buenas noches, tengan todos ustedes. Antes de dar inicio al panel que tenemos preparados para ustedes el día de hoy, me gustaría comentarles un poco acerca del contenido de la edición número 9 de Arquitectura y Seres Urbanos, que lleva como título La arquitectura como herramienta social. ¿Sí? Este proyecto, pues bueno, primero que todo, me gustaría hacer énfasis en que este proyecto ha cambiado de modelo de funcionamiento operativo a través de un esquema de benefactores que quisiera pues, agradecerles a todos ellos su colaboración para que la revista continúe y siga con esta calidad a la cual pues, bueno, hemos llegado hasta ahora. La edición número 9 habla sobre cuestiones que tienen que ver sobre el proyecto social. Contamos con la participación que vamos a tener el día de hoy también del doctor José Prieto y que abre esta discusión de la cuestión social como una reflexión sobre el papel de la arquitectura como institución social. También contamos con el trabajo de Jacobo Cleto, que habla desde la perspectiva de la vivienda y su relevancia como instrumento social. También Karen Hinojosa nos presenta el problema con la domesticidad del espacio de la vivienda bajo la condición en la que podríamos llamar de permanencia obligatoria. Rubén Segovia analiza la pérdida de la condición social de la arquitectura desde una visión histórico-crítica y hace un llamado al regreso de la esfera social a la práctica de la misma, ¿no? También de igual forma presentamos una serie de proyectos o de objetos sociales que hacen énfasis bajo esta lógica, como lo sería el proyecto de las esferas culturales por el despacho Covachita, ahora Núñez Zapata, que también contaremos con la presencia de su director el día de hoy, y el proyecto también del Centro del Autismo Tamaulipas por parte del arquitecto Guillermo Tirado. De igual forma exponemos
varios proyectos sociales desde su concepción, como lo sería el proyecto Reacciona, que hace una intervención por medio de la, pues bueno, la reutilización del espacio de la biblioteca como instrumento social para regenerar zonas o barrios marginales. Y pues bueno, pues más que todo es invitarlos a que lean la revista, y pues bueno, estamos abiertos a todos sus comentarios. Y para dar entrada a este panel que tenemos preparado para el día de hoy, que tiene como título La gestión del proyecto social, y en los cuales tenemos como invitados al doctor José Prieto, al ingeniero Luis Álvarez y al arquitecto Roberto Núñez, que nos acompañan el día de hoy para comentar y para platicar sobre esta temática que creo que hoy en día pues tiene sus diferentes bifurcaciones de una manera forzada, pero creo que es importante reflexionar acerca de este tema y su relevancia en el futuro, ¿no? Con esto, pues me gustaría abrir la discusión con la pregunta de ¿qué significa lo social dentro de la arquitectura? ¿Sí? No sé quién quiere empezar a discutir Total. pues esta lógica esta idea o este concepto de lo social dentro de la arquitectura. ¿Hasta qué abarca? ¿Es privado? Solamente por eso existe la distinción entre lo privado y lo público es social, o literalmente todo es. ¿Qué significa esto? Bueno, pues una gran pregunta, Marcelo. En fin, yo ante todo quiero dar las gracias por la invitación a ti en primer lugar, por supuesto, y a los compañeros del Colegio de Arquitectos. A ver, intentando responder un poco a esa pregunta que haces tan compleja, yo diría, o sea, por supuesto que lo social forma parte de la arquitectura, es decir, yo no entiendo la arquitectura sin una verdadera vocación social, sin una verdadera vocación social global. De hecho, yo, por ejemplo, en ese artículo que escribo ahí y en una serie de investigaciones que vengo desarrollando estos últimos tiempos, lo que planteo es que justamente estamos viendo que una gran parte de la población en un país como este, por ejemplo, con la cantidad de gente en situación de pobreza que tiene, resulta que escasamente un 20 y poco por ciento de la población de este país podría recurrir a contratar los servicios particulares de un arquitecto, lo cual es una barbaridad. Porque dices, bueno, ¿y qué pasa con el 80 o con el 80 y tantos por ciento restante? O sea, ¿cómo es posible? Claro, habrá gente que diga, vamos a ver, hay gente que puede comprar una mini casita o un departamento en una torre y esa torre ha sido hecha por un arquitecto, sí, pero es distinto. Yo lo que estoy planteando es que cada familia o cada unidad familiar, si se quiere, en un momento dado pudiera recurrir a los servicios de un arquitecto, porque es obvio que un desarrollador, por ejemplo, al contratar a un arquitecto, se supone que ese arquitecto va a responder a los intereses de ese desarrollador exclusivamente. O sea, está claro que no va a ir familia por familia que vayan a habitar esa torre o ese espacio a preguntarles, pues bueno, cuál es su parecer, cómo querría que distribuyeran pues, esos espacios, etcétera, ¿no? En fin, creo que la profesión se ha elitizado. Y creo que ese es un problema, o sea, es un problema que la profesión ya está pagando y yo creo que como siga así en ese plan va a pagar mucho más todavía de cara al futuro, ¿no? O sea, creo que le convendría a la profesión en principio cambiar un poco de rumbo, ser sensible a las problemáticas sociales, que son muchísimas, ¿no? Y pensar que no necesariamente hay que vivir pues, de lo que te pague la gente rica, ¿no? La gente con dinero, que también creo que un arquitecto se puede realizar sirviendo pues, a quien precisamente tiene a lo mejor problemas para pagarle, pero que también se podría plantear de esa forma, ¿no? Cedo a mis compañeros la palabra.
para que nos comenten. Pues yo digo que no le queda de otra, ¿no? O sea, yo lo pondría más bien, no le queda de otra a la arquitectura ser social y a lo social requerir de arquitectura o de arquitectos. O sea, es como de que... Pero entonces es como una responsabilidad. Pues sí, o sea, que no se le debería quitar ni una ni a la otra, ¿no? O sea, la sociedad o un grupo de personas debería de seguir manteniendo como cierta responsabilidad, inclusive ante el arquitecto que les vaya a diseñar lo que sea que ocupen, ¿no? Que creo que ahí es donde está mucho de la relación que ahorita se rompió. O sea, a mí, yo lo que la pregunta dice es de cómo está relacionado o si uno es o el otro, lo que sea, o sea... yo creo que esta habilidad de que alguien ya nos pueda hacer un habitáculo y nos podamos meter ahí, pues es una gran evolución. Pero antes cada uno se valía de pues, saber cómo lo construyes y lo armas, ¿no? Que todavía en nuestro país, digo, tú acabas de decir ese porcentaje que ocupa un arquitecto, pues un chorro de banda le sigue haciendo así. Sí, no, y bueno... ¿Sabes? O sea, un chorro de banda es arquitecto de su claro. propio destino. Sí. Autoconstrucción, ¿no? Sí, autoconstrucción. Entonces, pues yo diría más bien no le queda de otra hoy en los tiempos modernos como reconocer, creo que la forma como lo pone Prieto es que, a lo mejor al arquitecto le faltó más lo social. Eso es lo que yo diría, ¿no? O sea, creo que por ahí está. Yo sí creo que, vaya, me parece que esta relación de arquitectura y social va un poco más allá. Yo creo que tiene que ver más bien con el hecho de cuando se interviene un territorio, ya en sí es una acción social y es una acción política, porque definitivamente va a haber un impacto en los demás, ¿no? Y yo creo que esa relación empieza ahí, ¿no? Independientemente del resultado o cómo se haga, ¿no? Entonces, más bien creo que la arquitectura no tendría que tener ese apellido, o sea, inherentemente es social, ¿no? Estamos impactando de alguna manera la vida de los demás siempre, ¿no? Sí. Esa es mi opinión. Sí. Y en lo social le agregaría la política. O sea, Sí, yo he visto al arquitecto, o sea, en donde me ando, me toca ver al arquitecto político. O sea, donde, vaya, cuando me refiero a político es que logra establecer una conversación y un diálogo, debate casi sobre una cosa en específico, ¿no? Una forma. negociación, ¿no? Ajá, Sí, una negociación, un proceso de La negociación. palabra negociación, ¿no? Claro. Creo que esa es clave. Y, o sea, y yo creo que eso es una cosa que hay que recuperar también, el concepto de política, la verdadera noción de política con mayúscula, entendida como resolución de conflictos, ¿no? Es que si te paras a pensarlo bien, el propio concepto de política está absolutamente denigrado, desprestigiado. Hay políticos que incluso hacen hoy campañas políticas rechazando, o sea, yo no soy político. Cuando dices, oye, a ver, espera, ¿por qué denigras el concepto de la política, ¿no? O sea, la política con mayúsculas es fundamental en cualquier sociedad. Precisamente porque somos sociedad hay conflicto. Y, o sea, y el conflicto es inherente a cualquier sociedad. La política está para eso justamente, para resolver conflictos. De hecho hay una definición que a mí me gusta mucho en ese sentido, que dice que la arquitectura en sí es una acción política. Claro. Sí. Porque al final la arquitectura es el espacio que existe entre tú y yo negociando algo, ¿no? Y eso me parece así como bellísimo, ¿no? Al final eso es, ¿no? Es como un marco. Exactamente. Pero es que luego, y tiene que ver con lo que tú comentabas, Roberto, o sea, el tema de la política a su vez va con el enaltecimiento, con la relación directa que tiene con lo público, el valor de lo público, ¿no? Que yo creo que es también aquí donde fallamos, y en esta sociedad específicamente. Yo recuerdo, son ya 17 años aquí, pero recuerdo cuando llegué, que una de las primeras cosas que me sorprendió muchísimo fue que aquí lo privado, todo lo privado tiene mucho más valor que lo público, ¿no? Educación privada mejor que la educación pública, hospitales privados mejor que los hospitales. Y yo vengo de un lugar donde es al contrario. O sea, hay gente en universidades privadas que solo está esperando a ver si se puede ir a la universidad pública. Hay gente en hospitales privados que solo está esperando a ver si puede entrar en un hospital público. Sí. Y lo público en general, inclúyele ahí, por supuesto, espacio público, todo lo que tenga que ver con lo público tiene un valor especial. Y hay algo ahí que me parece como súper relevante en este comentario sobre lo público y lo privado, ¿no? Y que va ligado a la pregunta que hacías, Marcelo. O sea,
es bien importante que creo que dentro de esta reflexión sobre la arquitectura social, o llámese como se pueda, creo que todo empieza en ese tema, ¿no? Solo tenemos de dos sopas en la ciudad, o es público o privado, ¿no? Y la gestión de la tierra, insisto, o sea, el hecho de intervenir un territorio es, creo, y debemos de discutir mucho más en ese sentido, porque no puede ser que nada más haya binomio, ¿no? O sea, que nada más sea público o privado. Nada más tengo de dos sopas, ¿no? Sí. Oye, no tenemos otra posibilidad de organizar nuestro territorio, nuestra ciudad. Está muy cañón, ¿no? Y aparte porque, pues de fondo, la tierra es finita. O sea, al final es como el agua o el aire, se nos va a acabar, ¿no? Entonces, este negocio de especulación, esta cosa donde la arquitectura se vuelve un producto, va ligado a la tierra, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que ahí empieza la matatena, ¿no? O sea, la bronca, ¿no? Y creo que estaría bien padre, bueno, a mí, como una de las expectativas de esta plática con ustedes, digo que los admiro, pues sería como tratar de ver un poquito en ese sentido también, ¿no? O sea, dónde está la gestión del territorio, de la tierra, del lugar, de cómo funciona eso. Más allá ya del objeto que se le pone ahí, ¿no? Pues sí, por el nombre, ¿no? La gestión del proyecto social. Yo cuando vi el nombre me puse a pensar mucho pues de qué va a ir, ¿no? O sea, la gestión del proyecto social. Y dije, pues, ¿cuál es el proyecto? O sea, el proyecto, ¿cuál es? Es que la idea, digo, si lo ponemos así, que pensamos que proyecto no es el objeto. Proyecto es toda una, desde la concepción y desde lo que ahorita comentábamos tras bambalinas, ¿no? Esta situación del entender, pues esta idea del placemaking, es pues el entendimiento del contexto a intervenir y no es el objeto, sino es la operación del objeto el que en un momento comprueba que ese proyecto social es exitoso. Funciona. Y donde pues también entra la situación, la gestión de la tierra, ¿verdad? Ahora, si nos vamos del macro, dígame. No, perdón, sí, que yo diría como es paso número 1, ¿no? Sí. ¿Qué onda con la tierra, no? Y después podemos ir hablando de las relaciones sociales, de cómo se consolida un lugar. Al final yo creo que el objeto arquitectura sí contempla, o sea, sí está en todos esos procesos de alguna manera. No, y en ese sentido debemos de entender que la condición esta de tener tierra social es fundamental para la operación de una sociedad o de una ciudad. No es así como solamente lo social aparece ahí en el centro de la ciudad, en la plaza, porque entonces se pierde toda la posibilidad de que una sociedad pues evolucione y desarrolle dentro de su participación cívica, ¿verdad? Y ahí, o sea, ya entré a más como entendimiento del título. Pues, o sea, abonando a ello, creo que pues primero que lo vean así, ¿no? O sea, que el proyecto lo vean desde que concibes un proyecto que vas a insertar en un territorio, pues si no lo concibes social, pues es parte de la bronca que estamos teniendo. Sí. O sea, creo que se conciben como monolitos, así como en un contexto. Digo, algunos lo consideran o no, pero se considera fuera a veces de un contexto, o no se llega a conectar. Pero hablas ya del objeto edificio. Pues lo que pasa es que, o sea, en un principio, o sea, cuando alguien concibe algo que va a poner en su casa o dejarlo como está o lo que sea, o sea, ya es una decisión que tuvo que ver con un chorro de cosas alrededor de ello. O sea, por ejemplo, lo económico. Para que alguien se anime a hacer este edificio, pues hubo un montón de variables que juntó para decir, pues me lo aviento, ¿no? Pero no se lo aventó por una cuestión de voy a resolver un problema social o voy a hacer que socialmente aquí esté mejor o traigo en mi idea toda la concepción social. Ahí no hay una concepción social, hay una concepción de voy a tener tantos metros cuadrados, los voy a rentar a eso y le van a dar un uso que va a mejorar la economía y pues qué bueno que exista. Pero no es un proyecto social. No, pero... No sé si me explique. Digo, si me permites complementar eso rápidamente, es en la medida en que tanto un proyecto privado como abre o cede cierta parte del proyecto a la sociedad, los famosos a la POPs ciudad, o PUPs, ¿no? Permite que pues tenga mejor pues aceptación, ingreso, ¿no? Se pueda identificar, se pueda pues hasta cierto momento dado contextualizar, ¿verdad? Digo, claro. Hay proyectos de esta índole privados aquí cerca que a lo mejor en un momento dado pues se dieron espacio para que la gente entre públicamente, aunque no esté privado y que pues está trayendo beneficios, ¿verdad? Ah, no, sin duda. Sí. Y yo creo que ya se están dando cuenta. O sea, los capitales se dan cuenta que al momento de abrirse o ser parte de, pues claro que les trae beneficios, pero eso empieza a notarse y a verse. O sea, yo creo que
pues ¿qué será? ¿Qué año a lo mejor tú sabes mejor eso que Pero yo. está muy curioso. De la década, digo, del siglo pasado, ¿qué? Los 50, 40. Pero está muy ¿cuándo curioso se empezaron a que- dar cuenta? Que pasamos 2 minutos y ya estamos hablando otra vez de un producto. O sea, como si el proyecto y la arquitectura fuera un producto y Claro. que un capital decidió ceder algo. O sea, es como... Creo que ese es el fundamento en el que no debemos de caer. O sea, porque pues decir que nos vamos a dar parques, pues eso es lo que no quisiera, ¿no? Que no se trata de eso nada más. O sea, creo que sí... O sea, ¿quién tomó la decisión de que esta tierra se iba a vender como un producto, ¿no? ¿Y qué impacto tienen los demás? O sea, creo que eso es donde se debe medir. O sea, al final, el tema, ¿no? O sea, no tanto como... O sea, yo lo que creo es que la tierra como origen, paso número 1 para poder hablar de lo demás es no podemos tratarla como un producto, tenemos que evolucionar. Ya. Y eso nos va a costar a lo mejor y es una utopía pues muy cañona, pero realmente eso es lo que nos está llevando a tanto caos y desmadre, ¿no? En las ciudades. Porque se sigue intercambiando así, ¿no? Y se cree que es infinita, ¿no? Claro, Insisto. pero al final, en última instancia, eso tiene que ver con lo que decíamos antes, con el valor de lo público, con la democracia, con el concepto de lo que de verdad significa una democracia, que yo creo que aquí hay mucha gente que sigue pensando que vivir en una democracia es ir a votar cada 4 años. 4 años. Y no, obviamente, yo hablo de una profundización de la democracia, que va sobre todo a lo público. El meollo de la cuestión de una democracia es lo público siempre. Comentabas tú ahora, Roberto, el tema del terreno, de la tierra, pero ¿de qué hablamos? Por ejemplo, de que existan reservas territoriales, que exista suelo público que en un momento dado pueda permitir, por ejemplo, que se haga mucha más vivienda social. Exacto. Yo, por ejemplo, hay una cosa, se lo juro, que me está alucinando en estos últimos tiempos, ¿no? Este boom que vivimos estos últimos años de las torres, ¿no? Y estamos en una torre, de hecho estamos en una de las torres icónicas, ¿no? Este boom de hace una década, ¿no? De torres y torres y torres y torres. Bueno, yo me llevo preguntando desde hace tiempo, todavía sigo esperando a ver cuándo hace una de estas torres dedicada a vivienda social. A vivienda social. Es que es curioso porque hemos llegado a un punto aquí en esta ciudad donde parece que la torre como tipología arquitectónica es algo elitista. Es decir, como que la torre y la gente humilde digamos que se excluyen como el agua y el aceite. O sea, y lo cual es alucinante. Sí. Es alucinante porque dices, a ver, y yo estoy a favor de que se hagan edificios altos, pero desde esa perspectiva, sobre todo, bueno, pues de ir poco a poco caminando hacia esa idea de una ciudad compacta, mucho más densa, etcétera. Pero bueno, donde las clases humildes, donde la gente en situación de pobreza, clases bajas, etcétera, también tengan opción a participar de esa arquitectura, ¿no? Que es lo que, ya les digo, hoy por hoy, y bueno, pues ustedes lo conocen bien, pues evidentemente la mayoría de torres que se están haciendo hoy y que van dirigidas a viviendas, sabemos a quién van dirigidas. Sí. O sea, es absolutamente indecente a veces ver en periódicos publicidad que dicen departamentos a partir de 9 millones y pico. A ver, es indecente publicar eso en un periódico, es indecente. De verdad, es algo que me revela, porque dices, pero por favor, qué falta de sensibilidad. Qué falta de sensibilidad. O sea, ¿no crees que ahí, o sea, es por ejemplo, voy a poner un ejemplo más así de calle, ¿no? El localitis que hay, las placitis y muchos localitis. Sí, sí, sí. O sea, la ley te permite hacer eso. Claro. Entonces, y de hecho hasta creo que parece que está estimulado para que se hagan una buena cantidad, ¿no? O sea, parece que hay estímulo a ello. A eso no se ve en la vivienda aquí en México. Yo no sé, o sea, desconozco si la política de vivienda tiene contemplado el estimular a que se haga la torre y que sea business, porque claro. Si no, pues ¿cuándo le van Debería. O sea, si no, el capital nunca va a llegar ahí. O sea, por Claro. más noble que quiera ser, no va a llegar ahí si no tiene el soporte de una política atrás para hacer eso, ¿no? Y lo mismo diría con el espacio que hablábamos de que ahora el capital sí ve el hacer un espacio público, el publicly owned, privately operated, y como le quieran poner. Y de alguna manera, de hecho, hoy que llegué aquí, yo pensé que iba a poder subir por donde vi la entrada de la esquina. Hay una entrada de la esquina para subir al parque. Y dije, wow, entonces quiere decir que del otro lado, pues me voy a bajar y pues paso. Y pues bueno, ahorita debe estar cerrado porque no... Pero ahí está un público privado que pudo haber nada más conectado hacia abajo.
Entonces yo creo que si hubiera una política igual que lo que estás hablando de vivienda, o sea, yo sí creo que sí nos reflejan nuestras leyes, aunque muchas las rompemos y las quebramos. Pero en ello el capital no se la juega tanto para proyectos así como una torre de vivienda. Pero, a ver, yo lo que puedo conocer de un país que conozco, obviamente por razones obvias, como puede ser España, vamos a ver, mis padres se compraron un departamento en España un día que entra dentro de lo que allí se llama viviendas de protección oficial. O sea, tienen subvención pública, etcétera. Y así es como la mayoría de la gente en países como España ha podido comprar un departamento digno de entre 80 a 100 metros cuadrados. Vamos a ver, es que es la única forma en que eso se puede hacer, en que gente a lo mejor pues, de clase media, media-baja, pues puede tener una vivienda digna algún día. Yo lo que digo siempre en estos casos es, vamos a ver, también se puede ganar dinero haciendo vivienda social, también se gana. Sí. La cuestión es que a lo mejor tienes que bajarle un poco al afán de lucro, que yo creo que es o sea, lo que aquí es con lo que hay desmedido. Claro, es que, vamos a ver, tú vas a Europa y ves a muchos constructores y a muchos desarrolladores que están haciendo vivienda social y ganan dinero, se gana dinero. Claro, hay veces, y me cuesta decir esto, porque hay veces que parece que se tiene uno que justificar un poco, porque te escuchan comentar esto y ya que si eres un comunista, o sea, eres un comunista, es un rojo, es un marxista perdido, ¿no? Bueno, yo ya, que digan, ¿no? Que digan lo que quieran. A lo que voy es, vamos a ver, estamos defendiendo cuestiones básicas, elementales desde el punto de vista social. Yo vuelvo a repetir, entiendo que es legítimo que las desarrolladoras o constructoras ganen dinero, faltaría más. O sea, entro perfectamente en la lógica del sistema como capitalista. Cualquier changarro, ¿no? Entro dentro de la lógica del sistema capitalista. Ahora bien, insisto, y se puede ganar dinero haciendo cosas sociales, pero... yo creo que ahí también entra el segundo tema que para mí me parece relevante, es como el sistema de organización sobre los proyectos, ¿no? Que es como... Aquí nada más pensamos que tú solo vas a tener que comprarte tu casa, pero puede haber otros sistemas como cooperativas. Exactamente. Tenemos la COPE, que es un gran ejemplo a nivel nacional de cómo podemos organizarnos, conseguir hacer estos tipos de proyectos y que, no necesariamente estuvo ahí involucrado el capital de manera primaria, ¿no? ¿Sí? O sea, que primero me organicé y luego, pues, sí, capital y todo funciona. Pero yo creo que es bien importante y me parece bien chistoso porque van como 3 veces que siempre caemos en el capital como o el malo o el protagonista de esto, y me parece que en este discurso de tratar de hablar de lo social, yo sé que es inherente, pero no me parece que sea la forma de poder transformar esta situación, sino si lo dejamos tantitito de lado y podemos empezar a hablar de este tipo de cosas, de sistemas, de cómo se puede hacer, por ejemplo, políticas. De políticas públicas, ahorita lo que mencionaba Luis, me parece política social, también sistemas de organización. Dentro del proyecto privado, ¿verdad? Claro. Me parece, o sea, súper chido, ¿no? Porque al final, claro, pues no sé, güey, la COPE ahí en Tampi creo que es así como, wow, ¿no? Cómo se formó y cómo se hizo, pues no le hablaron a un desarrollador, ¿verdad? La palabra desarrollador no existía, ¿no? Entonces, creo que se pueden retomar como muchas cosas en ese tema, ¿no? Claro, pero es que ahí, Roberto, yo creo que algo clave es tener una clase política o ir a una clase. Yo creo, en el fondo soy optimista, o sea, creo que sobre todo todas estas generaciones jóvenes de hoy en día que están conectadas a nivel global, etcétera, creo que algún día podremos tener seguramente una clase política verdaderamente inteligente que sea la que haga estas políticas que estamos comentando. Ahora que tú estabas hablando del tema del terreno y de todas estas cosas, yo estaba pensando, por ejemplo, fíjate cuánto se podría hacer en el centro de esta ciudad, que tanto se habla, ¿no? del centro, que hay que recuperarlo, etcétera. Pero ¿cómo puede ser posible que la clase política o la clase gobernante, digámoslo como queramos, siga teniendo, por ejemplo, todo este sistema de baldíos que hay? O sea, ¿cómo es posible que no haya habido un gobernante ya que diga, oiga, vamos a ver, ¿qué pasa con este baldío? Eso que se dice siempre, esa palabra de está emproblemado. ¿Cómo que está emproblemado? Que me digan qué significa esa palabra. Porque lo que está emproblemado se podrá desemproblemar. Y ahí es donde interviene la política precisamente. Claro. Lo que es indecente es que haya la cantidad de espacio desaprovechado
por estas cuestiones. O sea, tiene que haber un poder público fuerte, que ese es el problema aquí, que no hay un poder político fuerte. El poder político, lamentablemente, está supeditado al poder económico, Claro. absolutamente. Sí. Y obviamente hay muchos intereses creados, muchos intereses creados. Y lamentablemente, por corrupción, por lo que queramos, el poder político acaba cediendo a esos intereses absolutamente... ya no sé ni qué calificativo emplear, pero creo que me explico bien. O sea, a eso voy. O sea, ¿cómo puede ser que haya tantos baldíos en esta ciudad que podrían ser aprovechados para eso justamente, caramba? Para eso, pues para promover desarrollos de y es que yo creo que esa es como la tercera parte, ¿no? O sea, pues el territorio, la organización social y luego sí el tema político me parece como relevante, pero creo que en ese sentido, como tú dices, no depende tanto, o sea, vaya, si las dos primeras está organizada en el tema, por ejemplo, de una vivienda, no sé, nosotros 4 nos ponemos de acuerdo y vamos por un terrenito y empezamos a hacer una cooperativa y trabajamos de esa manera, cuando llega el político ya es muy distinto el approach, ¿no? O sea, como socialmente hablando, no es lo mismo que yo llegue solo a que yo llegue en grupo en una comunidad armada, ¿no? Digo, Claro. creo que eso pasó, vuelvo al ejemplo de las cooperativas, o sea, pues me organizo y luego ya exijo, ¿no? Y es muy diferente hablar de esta manera de, es que el político, pues sí, el político obviamente siempre va a jalar de acuerdo como, pues, pues es que ahí está, o sea, yo creo que el padecimiento que tenemos, o sea, por mucho es que alguien más va a venir a resolverme. Exacto. Entonces, de alguna forma, esta parte que hablas de la cooperativa, pues la cooperativa ya no se da porque no quiere la gente ponerse de acuerdo y organizarse para tener su vivienda. Ya no hay esos ánimos, o sea, ya la gente está acostumbrada o que papá gobierno o que el empresariado o que alguien más me resuelva. Y eso lo ves en la participación sobre los temas públicos. Claro. O sea, mucho de lo que se salta cualquiera es porque también no hay un público ahí pidiendo, exigiendo, pues eran unos 3, 4 y se acabó, porque también, pues, ay, ¿a qué voy? Y ayudarle a esto y el otro. O sea, hay una situación que de hecho ahí es donde creo que si volvemos al tema, a la gestión del proyecto social, o sea, un padecimiento que yo veo cuando, se quiere gestionar eso, normalmente es un arquitecto, el que le toca la oportunidad de hacer de alguna manera, o está relacionado o es parte de. ¿Gestionar qué? Un proyecto social, digamos, para no llamarlo de producto. Está Creo implicado, que vamos a tocar ese tema. Está implicado, involucrado de alguna manera. Y él tiene la oportunidad, debido al contacto que tiene que tener con los diferentes actores para que ese proyecto social suceda, o sea, es el más indicado, digamos, en lo que me ha tocado ver a mí para que absorba esto de gestionarlo socialmente, el proyecto. Entonces, le toca ver que pues, tiene que resolver muchísimo más que lo que la gente no participa, o no hace, o no quiere. Entonces, la estimulación que tiene que llevar a cabo a veces es mediante imágenes, porque el arquitecto lo que le toca es ser analista, investigador, traducir información en cosas que parezcan pues entendibles, o sea, ¿sabes? Transformar elementos. Entonces, a que tiene esas habilidades es quien puede tener esa labor, digamos, para gestionarlo socialmente, ¿no? Digo, estoy tratando de volver al punto porque si hablamos del político, que no lo tenemos sentado y quizás ni un político nos esté viendo ahorita. Ojalá que nos estén viendo. O sea, yo creo que lo que queda, o sea, o donde yo vengo así como con idea, ahora que le entiendo al tema, de que si simplemente se tuviese como un poquito más quizás de lo que tiene el urbanista en el arquitecto o lo que tiene el antropólogo en el arquitecto, creo que ajustaríamos un tornillo que andan ahí miles y muchos que podrían llegar a pues hacerle así, ¿no? O sea, no lo va a resolver todo, pero hacerle así. O sea, no, ni yo, pero ese hace falta, güey. Es que sí, no, si así el no, problema, ese hace falta, güey. Pero el problema, yo creo que es Miguel, exigirle mucho. es que estás hablando de un arquitecto que no tenemos. No, yo sé. Ese perfil ahora, de arquitecto, bueno. ese perfil, ojalá existiera. Ojalá existiera. Y yo creo que de eso se trata por otra parte. Hacia ahí tenemos que ir. Sí, no, hacia ese perfil. yo voy a hacer- Déjeme aprovechar. Dale. Sí, no, déjeme aprovechar esta serie de comentarios porque ahí va, pues bueno, la segunda pregunta o el segundo tema ahí a discusión y tiene que ver con esto, ¿no? Fíjense, voy a leerlo aquí para que no se me pase ahí los datos. Pero bueno,
En el 2012, un arquitecto australiano llamado Rory Hyde, ¿no? Publicó un libro que se llama El futuro de la profesión, ¿sí? Y en el cual hace un desglose de, pues, en qué se va a convertir el arquitecto del futuro, en qué es lo que va a estar trabajando. Estamos hablando del 2012, ¿verdad? Y nomás seleccioné un par de clasificaciones operativas para ponerlas sobre la mesa. Sería muy interesante que cada uno de ustedes pues tome una de ellas y pues la pueda desglosar y decir, sí, podría existir eso, no es factible, pero el habilitador comunitario, ser actor y gestor de prácticas sociales comunitarias, dígase, el mismo arquitecto es el que incita y provoca la socialización en el espacio público dentro de su contexto inmediato, ya sea por medio de una intervención física o por medio de un evento que contribuye al entendimiento y función de dicho espacio. El emprendedor social, el uso de la narrativa como instrumento de comunicación y difusión para la realización de proyectos de beneficio social. El pensador en la gestión del diseño, bajo la metodología del design thinking o el pensamiento crítico del diseño y su potencial como un nuevo profesionista que es capaz de aplicar un enfoque creativo a problemas fuera del mundo del diseño, dígase el problema social. O en ese sentido, este profesionista es una persona con el suficiente conocimiento para poder identificar los problemas, analizarlos, sintetizarlos, armar equipos colaborativos y productivos y capaz de estructurar posibles soluciones. Pues también bombero. Superman. Es todo, claro, ¿sí? Échale bombero. Ama de casa, Ama de también, así, casa, lo más difícil. Sacar perros, a pasear. O el arquitecto no solicitado, el profesional que crea sus propias instrucciones de trabajo, por lo tanto de pensamiento, identifica sus propios lugares de intervención, encuentra ahí, busca o desarrolla a su propio cliente, ¿sí? Busca fuentes de financiamiento. Desarrolla a su propio cliente. Sí, va y lo Hombre, busca y le superromántico. vende la idea, ¿no? Sí, claro. Busca fuentes de financiamiento para llevar a cabo dicho proyecto. Y un último, que es el arquitecto activista, ¿no? Que me comentaba José, ¿no? De este autor, del cual, Justin McQueer, ¿no? Sí, McGeer. Sí, McGeer. Y lo define como el arquitecto proactivo, donde su cliente no sabe que existe, ni te podrá pagar por tus servicios, porque tu cliente forma parte de la clase más baja o marginada de la sociedad. Pero encuentras tú tus medios de poder, pues, gestionar dichos proyectos. Yo sí quisiera. Ese es empezar el esta. futuro, dice, o sea, esas dos líneas. Sí, Ese último está planteando. Yo quisiera empezar planteándolo. esta ronda, la verdad, Sí. porque A creo ver. que está muy padre esa pregunta, porque, o sea, a mí me parece muy interesante que en lo que dice Hyde, y creo que ahí sí estoy muy de acuerdo, es dos cosas, ¿no? Mientras muchas de las profesiones se están automatizando, ¿no? Creo que una gran parte del trabajo del arquitecto se está automatizando. Por decir, hacer estas torres cada vez es más fácil porque pues, tienes sistemas, repites, tienes acabados súper estandarizados. Entonces, esa labor cada vez va a ser más como un commodity, ¿no? Yo sí creo en esta parte de que mientras como arquitecto tu profesión esté relacionado directamente con las relaciones afectivas de la gente, o sea, con las personas, yo sí creo que hay un gran futuro para los que anden en esas ondas, ¿no? Llámale social si quieres, llámale como quieras. Pero sí creo que el arquitecto que está relacionado intrínsecamente con las relaciones va a tener mucha chamba de esa. De ahí a que se haga todo eso o que sea como responsabilidad del arquitecto tener todas estas actividades, como dice Luis, me parece que sí es Superman o querer hacer Superman, ¿no? Pero sí te puedo decir, desde mi perspectiva personal o lo que yo he vivido, muchas de esas acciones que veo ahí, sí las ha hecho. O sea, desde conseguir un terreno, desde que nos gustó una ruina que está ahí abandonada, digo, algunas locuras hasta con Luis las hemos hecho, con mucha más gente, pero, por ejemplo, esto de buscar un lugar, ¿no? Nos gusta un tema, queremos encontrar dónde está esa tal cosa abandonada. Oye, está la comunidad, juntas, platicas. Y bueno, muchos procesos de eso sí creo que sí van a ser muy factibles, pero también separando mucho lo que es, creo, la arquitectura como arquitectura y lo que va a terminar siendo como tecnificar la construcción o terminar por absorber lo que son los objetos, edificios, llámese, que va mucho en lo privado, la estandarización de las cosas, ¿no? Entonces sí hay mucha chamba de esa. Sí me cuesta todavía mucho trabajo entender cómo eso se va económicamente a hacer sustentable y cuántos de esos arquitectos vamos a andar en la ciudad, ¿no? Van a sobrevivir, sí. Y cómo se va a sobrevivir y cuáles van a ser los sistemas. Me parece eso
que sería como un tema que quisiera agregar ahí en esa respuesta. Pero sí creo que es una gran forma de entablar pues, nuevos diálogos con la profesión, ¿no? Yo todavía, la parte del arquitecto activista, no sé, no lo sé, porque me parece que como arquitecto activista, o sea, cuando eres arquitecto tienes que estar relacionado directamente con el impacto de lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, como estar en la contra de hacer algo, ¿no? O ser crítico de algo, me parece que ahí está interesante también. Pero bueno, esa es mi postura y creo que va por ahí. No sé, está buena esa pregunta. En No, 2012, en un momento- 2012 fue eso Ya, que no, se puso sí, en la 2012. mesa. Pero esto habla ya de que hasta el título, ¿no? Arquitecto ya no... Ya Y creo que es Sí, una realidad en muchos países ya, ¿no? Mucho más notoria, ¿no? Sí, En Europa, en Estados Unidos, o sea, Sí. creo Sí, que o es sea, mucho más notorio eso. Pero, y a ver, Roberto, en función de lo que tú estás diciendo, yo creo que parte de lo que tú has hecho va por ahí un poco. O sea, yo creo que parte de lo que tú has hecho habla de un arquitecto activista, de un arquitecto que ya no piensa solo en formas o en objetos, sino en acciones, que es un poco la definición que da En estrategias. Justin Estrategias, Maguire, ¿no? ¿no? Exactamente. Vamos a ver, yo no creo que Hyde esté planteando eso en el sentido de que un arquitecto tenga que hacer todas esas cosas. No, creo que estar en algo de no, eso. pero No, pero yo no creo que vaya en el sentido de ser un Superman. Si antes el arquitecto era el director de la orquesta en la obra, ahora es el director, pero de diferentes... Claro. Pues creo que es el director, el de la flauta, el del trombón, o sea, no, Claro. te toca ya como hacer mucho de eso, de todo. Yo creo que ese es el perfil, o sea, ese es el perfil que de verdad enaltecería a la profesión. O sea, hacia eso creo sí que hay que y ir. no. Porque la Hacia neta, eso. también todo lo que dice ahí es que si se pone a hacer eso, hacemos más parasitaria a la sociedad. O sea, yo creo que sí tenemos que... Hay una línea, o sea, hay una línea ahí Muy delgada. que es delgada y que, por ejemplo, el arquitecto de autor, o sea, yo creo que hay arquitecto de autor, o sea, que cuando está haciendo su trabajo quiere que se note que fue él y que lo hizo él y ta. Y normalmente cuando ves a alguien así, que me ha tocado, pues sabes que le va a ir a resolver a todos y les va a hacer lo que sea o se los va a pasar por encima y lo va a lograr. Está bien Entonces- curioso que siempre nos ponemos apellidos por todos lados, ¿no? Pues tienen muchos, ¿no? Pero el caso es, a lo que voy yo es que si todo lo que dice Rory, ¿verdad? Rory Hyde, sí. Lo hace el arquitecto, pues vaya, también hay, si estamos hablando de lo social, está esa parte que digo yo de que uno asiste o le resuelve todo, o ya te vas para otro campo, es el que no consideró nada. O sea, creo que hay dos partes. O sea, ya cuando se pone prendido y quiere hacer la onda O sea, el arquitecto pero y tal. resolverlo todo, ¿a qué te refieres? ¿O en qué sentido sería parasitario? En donde, pues vaya, yo hacemos un proceso, vamos a decir, de un espacio público y pues yo nomás te consulto y te enseño el render y ya te resolví todo. O sea, ni te puse a pensar qué ocupas, ni por qué lo vamos a hacer, claro. ni nada de eso, Es ¿no? importante. ¿Sabes? O sea, sí puedes llegar, o se llega muchas veces con la práctica, de que, pues no, yo lo hago, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo que sea más superhéroe, puede serlo, y yo creo que en ese caso, Roberto y mucha de la banda con la que nos conocemos, habrá unos que traen algunos tintes de todo esto, Sí. ¿no? Pero hay que saber cómo maniobrar el no asistir cuando se refiere a lo público. Porque ahí yo he visto que eso genera, vaya, yo prefiero que no se lleve a cabo algo si se va a asistir por lo que genera en las personas. O sea, que yo te vengo a resolver. Sí, en una sociedad asistencialista. que se acostumbra Sí. a eso, creo que es mucho de los problemas que tenemos ahorita. Pero ya siendo O sea, el abogado del pero diablo, ¿cómo explicarías París? Yo no Caos, entiendo mano, a qué estas te ciudades, ¿no? refieres, Miguel, sinceramente. O sea, pero ¿en qué sentido crees? O sea, yo lo que digo es de un arquitecto que tenga iniciativa propia. Ajá. Que tenga iniciativa propia, es decir, que no tenga que moverse a remolque de un empresario o de un desarrollador, o sea, de un arquitecto Bueno, ahí estás que hablando se del mueva arquitecto. Ese es otro aspecto. iniciativa propia, Ese es otro aspecto. A por lo mejor iniciativa los propia. empalmé todo, ¿no? O sea, lo que yo me refiero, Yo ese ya como estás que hablando me- del arquitecto que educa a su cliente o que no se guía por nada más el interés económico y le dice, esto se va a hacer así porque se va a hacer así. Ese es un punto. Claro. Yo al que me refiero, porque estamos hablando de lo social, o sea, tú ya te fuiste a un cliente o a alguien que lo pide. Cuando me refiero a lo social, cuando ya se está en acción en lo social, o sea, cuando realmente ya está convencido el arquitecto que sí tiene que andar en campo y tiene que hacer las cosas y tiene que tener como una interacción, digamos, ahí hay una línea muy delgada que se tiene que saber jugar también.
para no generar una sociedad que sigue esperando que las soluciones van a llegar de otro lado. También tienen que ser parte de la solución. Por más bien que esté diseñado el parque, por más bien que esté diseñado el edificio, por más bien que esté todo diseñado, hay una cierta responsabilidad igual de la sociedad. Sí, sí, ¿sabes? No que es podemos la hacer que la sociedad participación. es como una tortuga que está volteada. No, también Ya, yo creo que uno de los pero- componentes es la participación. Pero ahí hay, Pero si desde, o sea, estamos hablando ahora de la vivienda social, por ejemplo. Hay gente pobre, Ya te fuiste a un aspecto ahí. pero que no entiendo. te pongo un ejemplo concreto. Hay gente pobre, y eso está comprobado científicamente, científicamente. Hay gente pobre Sí, la hay. que por más que trabaje el resto de su vida, por más que se levante cada día a las 5 de la mañana, nunca saldrá de la pobreza. Y eso es indecente, porque luego hay gente, hay sectores que a esa gente se los llama vagos, flojos, etcétera, etcétera. No, hay gente pobre que trabaja mucho, chambea muchísimo, pero tal como está el sistema conformado, hace que nunca puedan salir de la pobreza en la que están. Entonces, de lo que se trata muchas veces es precisamente, si hablamos, por ejemplo, de reservas territoriales de suelo público, de políticas públicas que estimulen al empresario a que haga vivienda social. Porque si tú ya le das a una familia humilde o pobre esa oportunidad de que pueda tener una vivienda digna, etcétera, ya estás cambiando algo, ya les estás dando una nueva oportunidad para desarrollarse. Yo no veo ahí ni parasitismo, ni hacérselo todo fácil a esa gente. No, es intentar cambiar esa realidad. O sea, intentar que esa gente que sabemos que por mucho que trabaje en su vida nunca saldrá de la pobreza, es que eso hay que cambiarlo, caramba. No, hay pero- que cambiarlo. Pero bueno, tú te fuiste a un sector de la sociedad. Yo estoy hablando esto en general, ¿eh? Tengas o no tengas, es bien importante que como sociedad sigas viendo que tienes una responsabilidad. Tengas el dinero que tengas, estés en las condiciones que tengas. Yo creo que la Porque le pregunta- pasa igual al que tiene, que se ha asistido y se desprende de todo lo social porque alguien más se lo resuelve. Yo creo que la pregunta... Y como, ¿sabes? O sea, es que hay nivel. nada más. Pero creo que son cosas diferentes. ¿eh? Sí, No, pero te fuiste al tema de vivienda. En eso estoy de acuerdo contigo. Claro, o sea, que se requiere ayudar pero- y se requiere como... Pues estamos hablando de lo social, creo, corrígeme Marcelo si me equivoco, o sea, estamos hablando también de lo social en el sentido de comprometerse con la sociedad y sobre todo con la parte de la sociedad que está más abandonada o Sí, que la es más vulnerable. vulnerable. O que, exactamente, ¿no? O sea, creo que por esas personas es un poco por... O sea, te estaba dando ese porcentaje hace un ratito. O sea, ¿a quién llega en realidad la profesión del total de la población de este país? Escasamente un 23, entre un 18 y un 23% de la población, es increíble. Y que creo que del Es otro increíble. lado funcionaría igual, ¿no? ¿En qué trabajan los arquitectos de esta ciudad? ¿No? ¿Cuántos Exacto. se gradúan al año y dónde están? Exactamente. No, porque también cuando Exactamente. hablamos pues de que todos trabajen para desarrolladores, pues lo dudo, ¿no? Claro. Entonces, pero aparte de lo que están discutiendo, me parece que como bien interesante esta idea de si sabemos vivir o no la ciudad, ¿no? Porque eso también definiría qué tanto un arquitecto tendría que decidir cómo es un espacio o no, o hasta dónde como sociedad, y cómo vivimos la ciudad, ¿no? O sea, al final, me parece muy interesante. Cuando daba clases, yo les ponía un ejercicio a los alumnos de diseñar un mobiliario, ¿no? O sea, un mobiliario que ellos sintieran que hacía falta del trayecto de su casa a la universidad, ¿no? Durante 4 años, la mayoría hacía bancas, ¿no? Y estuve 4 años pensando, ¿por qué fregados todos bancas? O sea, la mayoría era un 95% bancas, ¿no? Bancas. Qué raro, cabrón. Entonces, algún día platicando con un alumno, pues nos cayó el 20, que ¿por qué bancas? ¿Por qué? Pues sí, cabrón. O sea, todos andan en el automóvil, o sea, los que estudian en universidad privada, pues su día es de su casa Ver a gente parada. a la universidad y ven gente parada, pues dicen, les hace falta una banca porque yo voy sentado en el coche, ¿no? Entonces pensar o sea, creo que es una tontería a lo mejor lo que digo, pero me parece que como que también es bien importante en esta parte de cómo vivimos la ciudad o cómo la actuamos, hasta dónde sí, y me parece que es una línea también bien delgada, el arquitecto tiene una injerencia en decir sí, cómo o no cómo se va a A vivir, ese en ¿no? específico me refiero, sí. Y yo creo que ese ¿Cómo era el generar punto que tú espacios decías. para la A empatía ese me social? refiero. Sí, ¿no? Y yo creo que ahí yo estoy de acuerdo. Bueno, lo que creo que tenía que decir allá José Manuel tenía que ver más con el proyecto social a los más desfavorecidos. Exacto. Pero en lo que tú dices, me parece que también sí es bien importante eso. O sea, sí, no, hasta dónde. Sí sabemos, digo, creo que nos ha pasado a ambos, a ti y a mí, en proyectos donde
tú vas con las mejores intenciones de hacer un parque y lo primero que te piden los vecinos es hacer una barda, ¿no? No quiero saber nada de la ciudad ni de la gente y a la fregada, ¿no? Ajá. Híjole, ¿no? Yo creo que hay una pregunta ahí bien interesante que entra ya en el proyecto social directamente relacionado con el hacer cosas, ¿no? Que yo lo vería como el cuarto punto de lo que estamos platicando, ¿no? Que venía así. Y lo que decías del arquitecto, pues a mí sí me queda la duda, ¿no? O sea, si estamos en eso, sí me parece que es un camino interesante, pero en un sistema capital es difícil, ¿no? Poderlo vislumbrar, ¿no? Y es cultural, ¿eh? Yo creo que en el fondo también hay una parte cultural que es fundamental y es curioso porque hay gente que piensa que la cultura es una estructura cerrada, ¿no? Que, como me decía a mí alguien algún día, es que aquí así somos. O sea, culturalmente hablando, así somos. Y claro, dices, qué pena que piense eso. Es como si ya valió madre. Qué pena que pienses eso, caramba, porque la cultura por definición es flexible, caramba. Pues claro. La cultura evoluciona. Claro, que pueda claro. ser así ahora no quiere decir que tengas que serlo dentro de 50 años. A lo mejor ahí está parte del problema. O sea, esa falta de flexibilidad cultural, de ser autocríticos, del pensamiento crítico que tú ahora comentabas, que me parece también fundamental. O sea, ser autocríticos y de decir, señores, que a lo mejor podemos estar equivocados, que podemos estar equivocándonos aquí en este tema. Vamos a ver cómo reorientamos esto, hombre, y vamos a ver cómo lo podemos a lo mejor reconducir y a lo mejor ganamos. O sea, pero hay que tener esa capacidad también autocrítica para decir, oye, a ver, perdona, que a lo mejor podemos estar equivocándonos, que a lo mejor podemos vislumbrar una comunidad mejor o una sociedad mejor donde podamos estar beneficiándonos nosotros como desarrolladores, arquitectos, etcétera, y al resto de la comunidad, ¿no? Y creo que ahí fallamos. Se ve, por ejemplo, en el caso de los centros comunitarios, ¿no? Yo hace un par de meses, de hecho, le hicimos a Roberto una entrevista hace poco sobre centros comunitarios por un asesorado que tengo yo que está haciendo su tesis sobre centros comunitarios. Y hemos llegado a una conclusión. Hay centros comunitarios aquí, sobre todo estos que lleva el Estado su gestión, llevan desde el año 2005 para acá aproximadamente, ¿no? Y en realidad, porque se supone que uno de los objetivos de los centros comunitarios cuando se crearon fue pues crear, o sea, que hubiera mayor armonía social. Y claro, cuando ves los resultados ahora actuales de la violencia, cómo está desbocada, violencia de género, etcétera, dices, o sea, llegas a una conclusión de que esos centros comunitarios han fracasado estrepitosamente. ¿Por qué han fracasado? Han fracasado en parte por la cuestión cultural. Han sido relativamente exitosos, se podría decir, en cuanto a capital humano, porque se han centrado sobre todo en dar cursos, talleres para aprender oficios, que, a ver, está bien, pero es una parte, es solo una parte, es crear capital humano, ayudar que la gente, a lo mejor, oye, se aprende un oficio o algo, pues puede sacar un ingresito extra que le va a venir bien a su familia y tal. Pero hay otra parte que es capital social, que es donde se ha fracasado estrepitosamente. Bueno, yo ahí agregaría. ¿Sí me explico? Sí, y lo leo completamente. Ahí es lo que yo trataba ahorita del asistencialismo, es eso precisamente. Cuando tú vas y ves esos centros y checas cómo fueron tomados en cuenta y cómo realmente también les costó ser parte de, y que exista y que sea, si ese elemento hubiera existido socialmente cuando se estaba llevando a cabo el proyecto, su relación con ese montón de piedras y que están ahí organizadas de una manera muy bonita, más fácil, más funcionaría efectivo. diferente. Y eso se puede comprobar con proyectos en donde sí fueron implicados e involucrados desde un principio. En los que tenemos en este estado, híjole, Diseño participativo. ha de haber sido mínimo y les hace falta, es que lo acabas de decir, talleres, todo eso Oficios. es súper necesario. Y donde lo pongas, si tú agarras un centro y casi te puedo decir, no importa el nivel socioeconómico, donde lo pongas, como han puesto estos, ocasionas eso que comento yo. Estás asistiendo de alguna manera. Realmente no fue participar. No, exacto. Es más, tiene que ver con democracia. Sí. Tiene que ver con democracia. Claro, esto. bueno, es más, sí. es la profundidad de la Evidentemente. democracia en sí ahí. Evidentemente. Que donde se incluye la cuestión esta de la responsabilidad civil Exacto. del individuo. ¿Verdad? Oigan, ya tenemos que cerrar participaciones. Pues era un panel muy conciso. Entonces no sé si quieren alguna última reflexión acerca del futuro de
del proyecto social. Yo les planteé ahorita sobre Rory Hyde, que decía hacia dónde iba las posibles profesiones del arquitecto. ¿Ustedes a dónde visualizan esto? ¿Qué es lo que va a suceder con la cuestión esta del proyecto social? Digo, contextualizado, ¿verdad? Estamos en una realidad, no estamos hablando del mundo, estamos pues localmente, ¿no? Una pequeña reflexión de 30 Pues yo la segundos. pequeña es que el arquitecto se involucre más en política pública para que no tenga que estar poniendo ejemplos bien padres alrededor del mundo y de no sé de dónde, para convencer a un cliente de que haga las cosas de una manera... Y un cliente puede ser un grupo social como puede ser una sola persona. Bueno, yo creo que definitivamente sí está cambiando. Creo que para bien. También tiene que ver como una reacción ante pues, la imposibilidad de vivir como vivía la generación anterior de las nuevas generaciones. O sea, creo que este acto de transformar la ciudad es como algo inherente de las nuevas generaciones que va a seguir sucediendo, porque la ciudad que les toca ya no, pues no es su ciudad, ¿no? Digo, inclusive ¿quién puede vivir en San Pedro? Hay muchas familias que sus hijos ya no pueden vivir en San Pedro y sus papás están ahí, ¿no? Para hablar de vivienda, ¿no? Ahorita hablamos de los más desfavorecidos, pero también está sucediendo, creo que a todos los niveles, ¿no? Entonces creo que eso va a seguir sucediendo, creo que es inherente y es una gran oportunidad de repensar y creo que este tipo de acciones o de arquitectura, que no necesariamente, yo no le pondría social, yo creo que para mí es arquitectura, porque al final creo que me parece que inclusive es como la mejor definición que puede haber de arquitectura, esta acción política en un territorio, beneficiando a una sociedad, a una comunidad. Creo que va a ser en una generación el común denominador, o sea, por lo que te decía, o sea, el sistematizar lo privado, el objeto, edificio, ya no es lo importante, ¿no? O sea, al final puedes hacer cualquier contenedor y funciona. Esto ya tú más que nadie lo sabe bien por teoría. Entonces, pues al final aquí ya no hay jale para los arquitectos, ¿no? O sea, me parece que el trabajo pues va a ser buscar al otro 80% de la población cada vez más. David. Sí. Y creo que va a empezar a buscarse más. Entonces, creo aquí la pregunta interesante para una futura conversación es cómo los arquitectos en un futuro, yo tenía un dato, no, tú corrígeme, debes de saber, 6,000 arquitectos se gradúan más o menos al año de la uni, tengo algo así entendido. ¿Dónde le vamos a acomodar? ¿2,000? No, algo así como 6,000, Sí, o sea, por ahí deben dar, no sé. Sumando todas Son muchísimos. las que hay, o sea, que son... Tengo entendido que en 6,000 las... al año. O sea, Sí, ¿dónde no sé está? exactamente, pero sí, o sea, es una cantidad grande. Sí, en la Ciudad de Muy México grande. que tengo entendido que son 20,000, ¿no? Grande, Por ejemplo, sí, sí, sí. arquitectos, ¿no? Entonces, Son cifras absolutamente yo creo que, astronómicas. como tú dices, el futuro no, ya está aquí, o sea, ya llegó. O sea, creo que va a tener que ser una gran forma pues, de aliviar y cómo trabajar, ¿no? Y creo que va a estar bien interesante, pero yo sí creo que a partir de la gestión del territorio, de ver cómo organizarnos socialmente, yo no creo que esa parte sea tan relevante el arquitecto, creo que va a haber otros actores mucho más interesantes. Políticas públicas me parece que pues, es súper importante, o sea, creo que vamos a tener que meternos más, o sea, estar más en la función pública, estar participando Sí. más en ese tipo de decisiones. Y pues creo que al final, cuando hablábamos ahorita de los centros comunitarios y lo estaban comentando, me pareció bien interesante. O sea, al final creo que el arquitecto, creo que me respondieron lo que yo traía como aquí en la cabeza, pues al final se va a quedar como en este contenedor, ¿no? En este canvas que la gente va a tener que llenar y va a tener que interactuar con él y es transformar y la fregada, ¿no? Entonces, que al final, en lo personal, me quedo con la conclusión de algo que me preocupaba cuando hablaban de este edificio, por ejemplo, ¿no? Lo que más me preocupa no es que sea un edificio privado, sino es su incapacidad para evolucionar y para transformarse. O sea, el día que esto sea obsoleto, ¿cómo lo vamos a mover? Cara? Exactamente. O sea, Exactamente. ¿cómo lo vamos a transformar? ¿No? Y es un territorio que ya ahí quedó, o sea, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Muy bien. Sí, o sea, yo por comentar pues un poco lo que ya dije antes, o sea, creo que también lo que falta es eso, o sea, falta reflexión, falta capacidad crítica, falta autocrítica desde la academia, creo que la academia, por ejemplo, tiene un papel ahí fundamental. Yo me da mucha pena y cuando lo comento algunas veces, pues a mis colegas académicos quizá no les gusta, pero yo así lo veo, que quieren que haga, ¿no? Yo veo que muchas veces la academia hoy son fábricas
de educar a gente que sale, quiero decir, dentro de las facultades de arquitectura, pues digamos, para engrosar la industria de la construcción. O sea, son constructores. O sea, en realidad, para mí, o sea, yo respeto tanto la palabra arquitecto, para mí es tan importante y tan grande la palabra arquitecto, que cuando lo comparo con lo que veo, y veo que sobre todo se está formando gente para engrosar la industria de la construcción, pues eso me da mucha pena. Me da mucha pena porque digo, caramba, es que el papel del arquitecto va mucho más allá, o debería ir mucho más allá de la industria de la construcción, ¿no? Y por eso digo, por ahí hay que empezar, ¿no? O sea, hay que empezar por una autocrítica, decir, oye, ¿qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo bien? A ver por dónde podemos reconducir esto un poco. Y yo en el fondo, repito, soy optimista, ¿eh? Yo tengo alumnos que veo que son gente que empieza a ser un poco más crítica, pues eso es bueno, ¿no? Y confío, de verdad que sí, confío en las nuevas generaciones, que quizá dentro de unos años pues estén... También porque ha cambiado esa idea, como bien comentabas tú, Roberto, de que a lo mejor hace 40 años hacer la carrera de arquitectura implicaba, cuando salías, tener tu vida resuelta. Y además ibas a ser un burgués, ibas a ser una persona que iba a ganar mucho dinero siempre. Oye, eso se acabó. Ese perfil se acabó. Se acabó por la masificación esa que estamos viendo. Y es más, en ese sentido hay una cosa que me da muchísima pena siempre. ¿Cuánta gente hoy que acaba esta carrera acaba empleándose luego en cosas que nada tienen que ver con la... Eso de verdad que me da muchísima pena, porque dices, oye, es una carrera fuerte, es una carrera exigente, pues caramba, para que luego a lo mejor tengas que acabar de mesero en un restaurante, con todo mi respeto para los meseros, faltaría más, pero dices, caramba, que hayas estado 5 años pues ahí con tus proyectos, con tus cosas, para que el mercado laboral en ese sentido está tan absolutamente saturado que digas, pues oye, ponte de mesero o entra a vender palomitas en un cine porque esto se acabó, ¿no? Qué pena, qué pena. Bueno, ¿alguien quiere terminar con una conclusión positiva? No, hombre, sí. No, creo que yo fui muy positivo. No, ya sé, optimismo. Más optimismo. Sí. No, Sí. yo sí soy bien optimista con eso, ¿no? Optimismo o sea, al final creo siempre, que claro, sí. va a ser algo que está sucediendo, o sea, no es algo que tengamos que planear, ¿no? O sea, creo que ni arquitectos, o sea, creo que gente de todas las profesiones se va a involucrar en la administración del territorio. Por eso yo quería hacer mucho hincapié en eso. No es tanto el objeto arquitectónico, creo que es la administración del territorio. Sí, la gestión. La gestión de la ciudad. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos que nos acompañaron el día de hoy. Pues nada, pues es todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias.